Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Hábitos saludables, costumbres que nos benefician, alimentación, caminatas, atrevernos a cuidarnos, nutrir nuestro espíritu, recapacitar, grupos de reflexión. Un nuevo encuentro con la doctora Eileen Wheeler para meditar sobre el trabajo en nosotros mismos. Sí, buenos días, ¿cómo están? Acá de nuevo juntos. Esto de reflexionar y pensar, son épocas en que nos pasa mucho esto, siempre por supuesto reflexionamos, pero ahora tenemos muchos estímulos y situaciones, digamos, no vividas de esta manera. Así que surgen muchísimos pensamientos. Yo, que soy médica psiquiatra, también digo que surgen muchos temores, la inseguridad, el no saber qué va a pasar. Y creo que es muy importante esto de poder, en lo que depende de uno, tomar todas las medidas preventivas en todo sentido, no solamente lo físico del contagio y todo del coronavirus, sino en todo sentido. También nuestra situación psíquica, nuestra situación anímica, nuestra situación nutricional. Escuchaba que el 60% de los habitantes, yo no chequeé la estadística, pero de otro programa, que el 60% de los habitantes había aumentado de peso. Así que cuidado con esto, porque bueno, es una manera de cuidarnos el tomar cuidado en todo sentido, ¿no? La alimentación es uno, bueno, de eso nosotros hablamos bastante. Y la alimentación de nuestro pensamiento y de nuestro espíritu también. Realmente tenía un barullo de ideas en la cabeza y pensaba, bueno, empezaron las clases, ¿no? Empezaron en la ciudad, empiezan en la provincia de Buenos Aires, que yo tengo otros nietos que viven en provincia y empiezan el lunes, con los protocolos, con las burbujas, como dicen, de los horarios y demás, pero empiezan. Y realmente ellos quieren estar con otros chicos. Entonces, empecé a hilar mis pensamientos al respecto, porque yo decidí, rotundamente pienso que los niños tienen que ir al colegio. No solamente por lo que aprenden, sino por lo que se desarrolla en ellos. Y entonces estuve pensando sobre esto y buscando, digamos, los autores que uno ha leído al estudiar. Y los datos interesantes, que también al principio nos pueden asustar, pero que siempre que se saben las cosas es cuando se pueden mejorar. Si no se saben, si no se dicen, si no se hablan, si no se previenen, por supuesto que no se van a mejorar, van a empeorar. Así que, entonces empecé a hilar, como le digo, mis pensamientos sobre esto de la importancia del cuidado de los niños. Es largo porque quiero hablarles de otras cosas, pero es interesante que si bien los pensadores a través del tiempo, los grandes pensadores, mencionaron la importancia del cuidado de los niños, en realidad se llevó orgánicamente como un cambio que se subió un escalón en la sociedad recién en el siglo XVIII, un poquito en el XVII con, bueno, ustedes saben, ahí pivoteando entre los dos vivió Jean-Jacques Rousseau, que fue el que escribió Emilio. Bueno, es un tratado de esto, de educación, digamos, ¿no es cierto? Es una novela, pero... y esto de la importancia tremenda que se va descubriendo cada vez más
sobre el hecho de que los niños estén socializados y en enseñanza. Incluso se ha valorizado el nivel, la importancia de la educación inicial, entendiendo por inicial antes del preescolar, ¿no? Los primeros grados del jardincito, de los chiquitos. Y es muy interesante, yo les voy a leer esperen que quiero buscar los autores, Hubel y Wiesel, ¿cierto? Que llegaron, sí, en realidad eran David Hubel y Thorsten Wiesel, premios Nobel de Medicina en el año 1981, que destacaron la importancia del neurodesarrollo en la primera infancia al concluir un estudio con pacientes adultos que padecían cataratas. Los operaron y los pacientes adultos que antes veían, vieron de nuevo. Hicieron lo mismo con bebés que habían nacido con cataratas y no pasó lo mismo. Vale decir, no tenían estructurado en su cerebro la correspondencia por el cual si sus ojitos veían y las células de la retina y demás, estaban en condiciones, sin embargo, no habían estructurado el camino de conexiones neurológicas como para tener entonces la claridad de la vista, ¿cierto? Entonces, justamente, los llevó a ellos a la conclusión, se los voy a leer textual: 5 años de una experiencia visual anormal al principio de la vida tienen consecuencias distintas y mucho más graves que esta misma experiencia anormal en edades más avanzadas. Esto hace pensar que las primeras experiencias estimulantes a las que el sujeto y su cerebro se ven expuestos conforman los mapas y las redes neuronales que van a determinar las diferentes funciones psicológicas superiores. Conforman los mapas y las redes neuronales que van a determinar las diferentes funciones psicológicas superiores. Fíjense, las primeras experiencias, es decir, desde las primeras experiencias, ¿cierto? Son los estímulos del medio los que provocan un entramado más complicado de células nerviosas, así como también una abundante formación de sinapsis más complejas y numerosas. Es decir, después les voy a leer otras investigaciones, no es lo genético influye un poquito, ¿no? Si hay familias de músicos, por ejemplo, o familias de personas que se dedican que son más brillantes en alguna ciencia, pero es el desarrollo. Seguramente que en esa familia, de un padre con determinada actividad, hay estímulos tempranos en los niños, o en ese niño que después se destaca en cosas similares, ¿cierto? El contexto social es quien se encarga de que el cerebro humano funcione como tal. El contexto social es el que se encarga de que el cerebro humano funcione como tal. Gerald Edelman, premio Nobel de Medicina, de Fisiología y Medicina en el año 72, justamente se lo considera como uno de los más destacados expertos, justamente, que se dedicó al estudio del cerebro y la conciencia. Demostró que la estructura del cerebro depende más del contexto y de la historia que de la propia información genética. Fíjense ustedes la tremenda importancia de esto. Entonces, no es solamente que vayan al colegio porque tienen que aprobar los grados y entonces tienen esto, porque después así, si quieren hacer algo, les van a exigir el estudio, ¿no? Y aprenden a leer y a contar. No, no es solamente eso. Es decir, es el contexto social, además, que desarrolla, que, digamos, hace que se desarrolle el cerebro, ¿cierto? Entonces, justamente, es de allí que de allí muchos otros investigadores estudiosos que no fueron premio Nobel, pero que y siguen trabajando y estudiando muchísimo, que se dio justamente que todo esto influyera tanto y decididamente en las ciencias de la educación. Por ejemplo, en esto de la conclusión de la importancia de la educación inicial. Yo he escuchado de personas que uno diría es una persona pensante, culta,
Como que no, la educación inicial existe porque como los padres trabajan y los niños tienen que estar en algún lado y está ahí, es tipo guardería. No es así, no es así. Aunque se pueda pagar que esté en la casa con una persona que los cuide, a los niños chiquititos, es mejor que estén un par de horas, 3 horas, 4 horas, no todo el día, naturalmente, en un grupo de educación inicial y comparte con sus compañeros y con las maestras que les hacen de guía, digamos, ¿cierto? Entonces, el cerebro no está predeterminado, sino que se forma y se conforma en un proceso de interacción continua con el medio y las experiencias que él mismo le da. El medio le provee experiencias, ¿cierto? Lo cual decididamente influencia sobre la organización estructural del órgano. La organización estructural, se forman sinapsis, grupos de neuronas para determinadas cosas y esa conforma después la capacidad del individuo, ¿cierto? Las conexiones, la citoarquitectura, es decir, la célula, la extensión de las redes. Tenemos trillones de neuronas, ¿no? Y justamente sientan las bases para la formación de capacidades más complejas. A medida que esas estructuras que se crearon, que se conectaron, maduran. Pero ese periodo es fundamental. Yo en algún programa con ustedes hablé de los niños salvajes que fueron encontrados alejados del contacto humano. Hay varias historias muy tremendas que parece mentira que sean ciertas y que nunca lograron estructurar un lenguaje. No habían estructurados de chiquititos y no lograron estructurarlo. Más que alguna cosa así gutural o muy monosilal, al estilo de como uno dice, yo le digo, de hecho es así, ¿no? Es así, yo eso lo sostengo, que uno le dice algo al perrito de uno y el perro entiende. ¿Cómo se explica que incorporó las palabras? ¿Cómo se explica? Bueno, habrá que hacer un congreso de etología, digamos, esto de la comparación de las conductas con el mundo animal, pero que entienden, entienden. Miren, el otro día, no sé si lo conté, creo que no, teníamos que poner un remedio en una pequeña lesión que tenía en la piel mi perra, que es grande, es una perra añosa. Y no quería, se iba, qué sé yo, acá se iba. Entonces siempre le damos de premio cuando salimos y se porta bien, un pedacito de queso. Yo dije, mira, acá es así. Los chicos buenos que se portan bien comen queso. Y los que no se portan bien, no se dejan poner el remedio, no comen queso. Y yo no te voy a correr por toda la casa. Vos tenés que venir, te pongo tal, no te molesta, simplemente que no querés, si no te arde ni nada. Me miró con la cabeza un poco gacha, así, medio seria, vino y se quedó. Y a partir de ahí no hubo problemas para ponerle el remedio. Entonces uno dice, bueno, el que tiene la experiencia de haber tenido un perro, o muchos, como en mi caso, sabe que las palabras, ellos estructuran cómo son los significantes en el perro y todo lo demás, no sabemos, pero que responden a las palabras, responden. Es obvio, ¿cierto? Al nombre, a las palabras, por ejemplo, sentate, parate, camina por este lado, vení que te pongo la correa, todo, ¿no? Y en ese caso, que era una cosa nueva de ponerle eso en la piel, bueno, entendió. Entonces, si uno ve que la interacción en un animalito doméstico muy evolucionado como son los perros, yo defiendo a los perros y todos los animales en realidad establecen códigos con uno, pero imagínense en un niño que tiene esa máquina asombrosa que es su cerebro y su sistema nervioso, esa maravilla. ¿Qué pasa según cómo se incide sobre ellos? ¿Cierto? El cerebro, vuelvo a decir, no está predeterminado, justamente. La misma conclusión, me dice acá un artículo que tengo, es de Pugh y Littening, acerca del desarrollo del cerebro, justamente, dice
que los primeros años del desarrollo cerebral puede ser el trayecto para la salud, tanto física como mental, el aprendizaje y el comportamiento a lo largo del curso de la vida. Yo también creo que muchas normas de convivencia, por ejemplo, que no se introyectan a temprana edad, después es difícil, es muy difícil. Como que los niños tienen que aprender todas las reglas de convivencia hasta los 6 años, porque después cuesta, ¿no? El chico que es terrible y que después cuesta. Entonces, hay algo en esto de la interacción, comprobado, ya les digo, por nada menos que premios Nobel de Fisiología y Medicina, así que tomémoslo en cuenta. Y los niños necesitan socializar. Yo estoy muy contenta de que hayan empezado las clases y espero que se puedan sostener. A uno de mis nietos que tiene 10 años, yo le pregunté, ¿vos querés ir al colegio? Y me dijo, no. ¿Vos querés que empiece el colegio? Dije yo, empiece. Y en realidad es que empiecen las clases, la frase correcta, pero dije, bueno, que empiece el colegio. Y me dice, no. Pero si empieza, quiero ir al colegio. No quiero por la pantalla. Yo quiero ir a clase. O sea que fíjense que quería seguir de vacaciones porque se divierte mucho, pero si empieza, yo quiero ir a clase. Entonces, uno al principio, cuando fue la cuarentena estricta, las primeras veces que podían ver, aunque fuera así alejado en el parque, uno les veía que les cambiaba la expresión a los chicos. Eso significa que ese mundo afectivo de intercambio indudablemente es necesario. Subrayo, indudablemente es necesario. No podemos quitarle importancia, no podemos pensar que solamente a través del ordenador los que lo tienen, porque muchos no acceden, o hay un solo dispositivo para toda la familia, y los padres tienen que trabajar capaz a través del mismo dispositivo. Entonces, cuidado, porque además están los que directamente no han estado en contacto, que son unos cuantos en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto también, y yo creo que es importante, por más que por ahí nos cueste, porque es doloroso pensar eso que acabo de decir, pero cuanto más gente toma conciencia de algo, piensa sobre algo y se pueden unir pensamientos, yo creo que tiene un efecto sobre la realidad, también indudablemente, ¿no? Entonces, pensemos sobre esto y sobre cómo podemos aportar para no solo la salud de nuestros niños y nuestros jóvenes, sino de todos nosotros, ¿cierto? Porque todos influimos sobre todos. Vamos a escuchar el primer intervalo musical, que acá está, no lo encontraba. Bueno, justamente vamos a encontrar algunos de los intervalos del ballet Cascanueces de Tchaikovsky, porque es una música de mi infancia, me recuerda momentos de mi infancia, y porque aparte se hizo muy popular. El ballet no fue muy popular cuando lo estrenó en 1892. En la década del 60 se hizo muy popular, y en parte por el impulso que le dio la película Fantasía de Disney. ¿Recuerdan? O los que han visto la película, el vals de las flores, con las flores de colores que giraban como en un río. O sea que hay varios de esos números, y entonces ahí tomó, y bueno, ahora es una suite de concierto muy... a la cual recurren muchos conjuntos, ¿no? Así que vamos a escuchar el primero de la danza de los mirlitones, que son unas flautitas, por la Orquesta del Conservatorio de París, dirigida por Anatole Fistulari, que era, o Fistulari sería, ¿no? También un director mítico, del año 1951, pues en plena época Disney, ¿no? Yo me acuerdo lo fantástico que fue la película de esta fantasía. Así que la danza de los mirlitones para disfrutarla.
Estamos con nuestros hábitos y nuestra salud. Conducido por la doctora Eileen Weller. Una hora de reflexión. Twitter, @nuestros hábitos. Teléfono 4781-3509. Bueno, espero que no se escuche, me parece todo bien, pero bueno, a la danza de los mirlitones, la verdad que es una pieza preciosa. ¿Qué pasa con, entonces, estábamos hablando de esto que sería la nutrición de la educación, ¿no? La nutrición del intelecto, del espíritu, que pasa a ser moduladora de la estructura corporal, de la sistematización y sinapsis neuronales. ¿Y qué pasa con la malnutrición en cuanto a la alimentación? ¿Qué pasa con esto? Porque yo pensaba que cuando uno habla, quería buscarles una estadística, cuando uno habla justamente de la desnutrición, y se hablaba como de que esto pasa sobre todo en países como, acá estaba mencionado, Níger, Etiopía, Somalia, Sudán, Uganda, Angola o India. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, desnutrición en ciertas zonas, ¿cierto? Y desnutrición encubierta también, porque ¿qué hablamos cuando hablamos de desnutrición? Y sobre todo cuando hablamos de nutrición infantil. Siempre que no tengamos los elementos necesarios para alimentarnos, digamos que no vamos a estar bien. Pero el niño que se está desarrollando puede sufrir consecuencias permanentes. Atención a esto, que puede parecer terrible y como que corta esperanzas, pero que hay que tomar conciencia. Es decir, todos tienen que tomar conciencia de la importancia de esto. La calidad de los alimentos. Y esto nos dicen justamente Médicos Sin Fronteras, miren. Y el acceso a los alimentos, primero son los alimentos de origen animal, imprescindibles. La leche, los huevos, la carne roja o pescados. O carne de ave. Fundamental en la primera infancia. Hoy día muchas familias no pueden pagarse estos alimentos, incluso por ahí ni siquiera están al alcance o están en oferta, en muchos justamente, ¿no? Es muy grave en los niños, sobre todo entre los 6 meses y los 2 años, y también hasta los 5 años, etapas de, ustedes vean, como decía, de neurodesarrollo. Entonces, muy grave, ¿cierto? Además, se necesitan esto de las proteínas, como yo les mencionaba, ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales, por ejemplo, como el calcio, el potasio, zinc e hierro. El hierro es fundamental para que no se genere la anemia por falta de hierro, es decir, que hay menos glóbulos rojos, o los glóbulos rojos además no tienen color, y es fundamental para el desarrollo neurológico. Es decir, los niños que estén anémicos en esas etapas, ¿no? Uno pensaría que es muy probable que tengan daño neurológico, ¿cierto? Entonces, además, disminuye las defensas, es muy probable que sean más proclives a las infecciones, y fíjense que hay 10 millones de muertes al año menores de 5 años. ¿Y las causas cuáles son? Malaria, en todos los lugares donde hay, neumonía, diarrea, sarampión y sida. Fíjense ustedes, ¿no? La malaria, la neumonía, la diarrea, el sarampión. El sarampión hasta tiene su vacuna, ¿cierto? Todo eso es tratable con los medios. Y el SIDA hoy también, con los medios adecuados, ¿cierto? Es decir, pacientes que toman la medicación y demás y se han negativizado por años. 10 millones de muertes de menores de 5 años.
Ahora bien, ¿cómo se diagnostica la desnutrición, cierto? Y la desnutrición, ustedes fíjense que cuando el cuerpo no tiene los suficientes alimentos, los suficientes nutrientes, por supuesto adelgaza. Primero pierde la grasa y después pierde la masa muscular. El peso y la altura, la talla, son fundamentales, pero también se mide el contorno del brazo, que se llama, por las siglas en inglés, MUAC, ¿no? El contorno, la circunferencia del brazo, de la parte alta del brazo. Digamos que más del 25% de los niños con desnutrición severa mueren si no reciben tratamiento y son los de justamente menores de 2 años los más vulnerables. En general pasa que la naturaleza tiene varios designios, ¿no? Uno es que sobreviva la especie. Entonces, por ejemplo, si una madre que se alimenta mal está amamantando a su bebé, ella se va a desnutrir. Pero el bebé, mientras amamante, casi seguramente va a estar bien. Los bebés empiezan a desnutrir cuando dejan el pecho materno. O sea que la naturaleza es la cosa filogenética, que se sobrevive a la especie, el ser nuevo. Y lo otro es que sobreviva. Fíjense que esto es tremendo, porque la naturaleza va a jugar más a que sobreviva, a que se desarrolle bien el aparato nervioso. Es como que dijera, más vale tontos pero vivos que inteligentes pero muertos. Como si la naturaleza dijera eso. O sea que atención, porque por ahí algunos de todos estos niños desnutridos sobreviven con daño neurológico. Y esto se puede prevenir. No es ni tan difícil y para una sociedad es mucho más caro no ocuparse de esto, porque vuelvo a decir, sobreviven muchos, se muere un 25% más o menos. Sobreviven con daño. Entonces, hay muchas menos oportunidades en la vida, hay muchas menos oportunidades de desarrollarse como seres independientes, hay muchas más dificultades para digamos, ser creativos, para socializar. Entonces es un círculo vicioso, socializan menos porque están menos preparados y como socializan menos se desarrollan menos y cada vez es menos y es menos en todo. Y por supuesto, las necesidades siguen y va a aumentar la inestabilidad social. Porque son todas consecuencias que pasan. De hecho, la podemos ver en algunos sectores de nuestra población. Donde después es un problema muy difícil de abarcar, y cuando uno piensa sobre estas cosas parece que uno es injusto, pero es así. Y se puede prevenir, pero lo tenemos que pensar. Tenemos que pensar para que cada uno de nosotros vea de qué manera va a aportar a la sociedad su contribución para que eso no quiere decir que donen dinero, es su contribución por ahí, de hablar, de decir, de participar, lo que sea, cada uno verá, para que esto no suceda, no digamos suceda en tercera persona, como dije recién, no, para que esto no nos suceda, porque vuelvo a decir, es casi seguro que el niño que no recibe los nutrientes después de los 6 meses no se va a desarrollar bien. Y tiene posibilidades de morirse, sí, pero también tiene posibilidades de sobrevivir con daño. Así que pensemos sobre estas cosas mientras escuchamos el segundo intervalo musical. Esperen que lo busco. Hoy es un día complicado. Bueno, el segundo intervalo musical, que es justamente de esa misma suite del Cascanueces, la danza árabe. Fíjense que empieza muy suave y es bien con el ritmo árabe, ¿no? Porque tiene diferentes números y es un cuento de hadas de una niña que se duerme en la fiesta de Nochebuena y sueña.
Algunos lo terminan como que el sueño se hace realidad, y el cascanueces, que es un príncipe encantado, se transforma en príncipe y se van hacia su feliz itinerario. Y en otros no, ella se despierta y está feliz porque se despertó y tiene su cascanueces. Así que vamos a escuchar la danza árabe, que es una de las tantas experiencias del sueño. Estamos en Nuestros Hábitos y Nuestra Salud, conducido por la doctora Aileen Wheeler. Una hora de reflexión. Facebook, aileen.wheeler.560. Sí, fíjense que el crecimiento físico retardado, desarrollo cognitivo retardado, problemas conductuales, menor capacidad de manejo social, y se ha visto que el nivel intelectual, el coeficiente intelectual es hasta 15 y más puntos por debajo del común, del promedio de la población, digamos, total, ¿no? O sea que realmente se le podan muchísimas posibilidades a estos niños que probablemente las tendrían, es decir, seguramente. Y la importancia del intercambio, esto volviendo, tengo mucho más para decirles, pero creo que lo vamos a tratar en varias reuniones. Esto volviendo sobre el hecho de no enfatizar que lo social
que tiene la escuela es fundamental en el desarrollo de los chicos. Y curiosamente, cuanto más chiquitos, más aún. Porque es allí donde están estructurando su sistema nervioso, sus conexiones, su desarrollo neuronal, que después le va a servir para todo y que es como un molde, por decir así, donde se va a ir complejizando a medida que maduren. Pero el molde se creó. Cuando no está, es como lo que decíamos de las cataratas, que decían, imagínense que premios Nobel de Medicina, que ahí se dieron cuenta en esto de lo que es la estructuración y maduración temprana, ¿no? Es como si fueran los casilleros, todo que se armó, para que sigan madurando y puedan desarrollarse normalmente, ¿no? O sea que tenemos que pensar todos que hay que hacer un esfuerzo tremendo para que los chicos vayan al colegio. Es decir, posiblemente toda la población tenemos que aportar nuestro cuidado para que no aumenten los contagios, para nosotros hacer nuestros aportes y de cuidado, porque a veces es paradójico, la gente está asustada pero entra y no se lava las manos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas que son paradójicas. Para que no aumenten los contagios y para sostener que entonces las actividades se puedan mantener y nuestros niños puedan tener esta riqueza tremenda del colegio. Y piensen que hay chicos que si no van al colegio no tienen nada. Entonces pasan las horas muertas y, como ustedes bien habrán observado, no hace falta que yo lo diga, ha aumentado la delincuencia. Y ya la delincuencia no es delincuencia planeada, es al paso. Le roban al que pasó por ahí, una cosa así. Entonces, una cosa indudablemente está relacionada con la otra. Tenemos que poder, digamos, manejarnos en el mundo para que no nos pase esto que, como decía Hannah Arendt, ustedes saben, esta filósofa alemana, yo lo he dicho en el programa, tenemos que reconocer que cualquiera es capaz de cualquier cosa si la situación lo empuja. Tenemos que estar atentos, porque esto del hambre, por ejemplo, es biológico. ¿Qué sabemos cómo reaccionaríamos realmente con hambre o con sed? No sabemos. Entonces, pongámonos en el lugar del otro. Y la deprivación de amor, la deprivación afectiva, el no, horas y horas de no hablar con nadie, como yendo al otro extremo de la vida le pasa por ahí a gente grande, le ha pasado durante la cuarentena, el aislamiento total y el no hablar con nadie. Es decir, en un lado o en el otro, esto se transforma en, yo diría como un asesino, digamos, que va a terminar con las capacidades de ese individuo, ¿no? Entonces, podemos, vuelvo a decir, si todos empezamos a pensar en esto, y no que rápidamente, bueno, que no vayan al colegio total por la pantalla, no. Hay que sostener, hay que ayudar para que los niños vayan al colegio, ¿cierto? Para que aprovechen esto. Fíjense, la alfabetización en el mundo. Hay 14% de tasa general de analfabetismo. Analfabeto significa no saber leer y escribir ni contar. 781 millones de adultos analfabéticos en el mundo. 781 millones de adultos. Estamos pensando en los niños. Analfabetos en el mundo. La reducción en el Asia del analfabetismo fue 38%. Y en América, fíjense, 26%. O sea que en América, entonces, ha aumentado la tasa de analfabetismo. Y 57 millones de niños no asistieron a la escuela. Asistir significa en este caso, no asistieron tampoco por la pantalla, se entiende, no recibieron instrucción o educación, no recibieron. Si nosotros pensamos en esto, vuelvo sobre el concepto anterior, la soledad tremenda de esos niños y que es como
¿cómo podríamos decir? Como el caldo, ¿no es cierto?, de cultivo de muchas cosas no deseadas. Porque yo recuerdo siempre un comentario de un profesional en México, en la época que yo hacía viajes a México, de una cuestión de asesoramiento empresario, y que un niñito había aceptado, era un chiquito como de 10 años, digamos, no había llegado más que a un manoseo de un señor. Entonces él le pregunta por qué. Y el chiquito contestó, y es tan lindo que lo acarician a uno. Fíjense, la soledad tremenda de esa criatura, sabiendo, porque no era un niñito que no entendía, pero la soledad tremenda. Entonces yo creo que otra cuestión que sucede con esto de que nos ha tocado vivir, le ha tocado al mundo, es el aislamiento de los cuerpos. Bueno, ASPO, ¿no? Como dicen, aislamiento social preventivo y obligatorio. Sí, pero tiene consecuencias, atención. Entonces, es bueno reemplazar esto con actitudes de amor. ¿Qué se puede? Uno dirá, pero ¿cómo actitudes de amor? Parece una cosa melindrosa. Sí se puede. Podemos ser cariñosos con las palabras, por ejemplo. Podemos ser prolíficos con las palabras. Podemos, los que tienen medios, hay medios, ¿cierto? Para estos de los WhatsApp, de los grupos que se comuniquen por WhatsApp, no es lo mismo. Si uno no tiene los grupos y se comunica, está en relación, el otro, en todo lo que cada uno escribe o pone o señala, se va a ver las necesidades y las ganas de transmitir, o las necesidades de transmitir y de recibir. Por ejemplo, es decir, estar atentos a que es necesario que nos comuniquemos, y no vamos a suplir el abrazo de ninguna manera, no lo vamos a suplir. Pero vamos a demostrarle al otro que lo queremos y vamos a recibir la comunicación cariñosa del otro. Porque fíjense esto que yo les decía de el efecto devastador que tiene la desnutrición, el efecto devastador que tiene el aislamiento. Lo que en los primeros años de vida, lo que yo les decía de estos niñitos que fueron aislados, no se sabe bien por qué, fueron encontrados aislados del medio social y nunca pudieron estructurar, de hecho murieron precozmente. Uno solo vivió hasta los 40 años, pero que lograron que se vistiera, que adquiriera ciertos hábitos, vuelvo a decir, como un animalito doméstico, ¿no? Porque hasta los animalitos saben, por ejemplo, que dónde tienen que ir a hacer sus necesidades, por ejemplo, aprenden, ¿cierto? Aprenden. Bueno, en ese sentido, otros fue imposible, y se comunicaban como se comunicaron. Yo les conté el caso en la India de estas dos nenas, que una tenía 6 y la otra 3, aproximado cuando las encontraron, cuidadas por una loba. Y emitían sonidos similares al lobo. El pueblo mató la loba y bueno, una de las niñitas murió rápidamente de una infección y la otra al cabo de unos años. ¿No? Nunca pudieron, no estructuraron nada en relación con el humano. No había entrado en esa conexión. No es que traemos la conexión, somos humanos, vamos a reconocer a un humano. No la traían. Reconocían a la loba como el factor protector, ¿no? O sea que sí, esos son sucesos tremendos, pero es bueno tenerlos en cuenta para que nosotros valoricemos cada gesto humano, cada sonrisa. Ahora que, digamos, que tocamos los codos o el puño, ¿no? Lo que sea, cada uno, pero cada actitud, hay actitudes cariñosas del cuerpo, hay actitudes de preocupación por el otro,
Valoricémoslo porque es necesario, es estructurante y incide seguramente sobre nuestros niños. Fíjense que sí, a los chicos chiquitos, digamos, su familia los puede abrazar, puede estar con ellos, no hay prohibiciones ahí, ¿no? Es decir, si salieron y, bueno, hay que lavarse bien las manos, y yo digo las manos y la cara, sobre todo. No está probado que nada más quede, pero si alguien quiere sacarse toda la ropa y demás, pero realmente no está probado eso, sino que el contacto es ese momento del contacto directo, es un virus respiratorio, ¿no? Entonces, digamos, boca, nariz y ojos también. Pero valoricemos esto. Cada buen día dado con amabilidad, cada escuchar algo que algún vecino le quiere decir, comunicar algo y tener cuidado con nuestros niños, porque además, los chicos, hay una cosa que por ahí no es habitual que se piense, bueno, tiene por qué la gente saber. En los niños, la depresión muchas veces se muestra por hiperactividad e irritabilidad. Entonces es como que está imposible el nene. Entonces generalmente se lo reprime, se lo castiga o se lo reta. Y en realidad quizás está mostrando su tristeza y su depresión frente a estas cosas que ellos del todo no entienden. Aún los chicos más grandes y que son inteligentes entienden, pero al mismo tiempo no lo entienden, ¿no? Y añoran, como decía mi nieto, sí, pero si vamos al colegio, vamos al colegio. Dice, no por la pantalla, ¿no? Entonces ahí muestra su necesidad. Por eso les digo, ojo, porque los chicos suelen mostrar la tristeza y la depresión y muchas veces la angustia con hiperactividad. Se ponen imposibles, como les decía. Y a veces pasa que ustedes fíjense que puede ser un comentario habitual, pasó algo en la casa, sucedió algo, a veces hechos tremendos como la muerte de alguien, cosas así, y encima el nene estaba imposible, ¿no? Es bastante habitual que se diga eso cuando hay situaciones de conflicto en la casa, ¿no? De algo que incide negativamente en el medio familiar. Entonces, prestemos atención a estas cosas porque son elementos que nos pueden ayudar muchísimo, muchísimo a ayudarnos entre nosotros, ¿no? Porque digamos a todos, el concepto es que somos en realidad un sistema, ¿cierto? Todos estamos de alguna manera interconectados unos con otros y con otros y con otros, y todo incide sobre todos. Si hay una mejor recepción y mejor, digamos, aceptación de lo que al otro le pasa, no tiene por qué decir está bien o mal que le pase. Tendemos a hacer un juicio moral, no, le pasa. Entonces, cuanto más trabajemos sobre esto, más vamos a contribuir a que este momento de nuestras vidas, de todas las vidas, sea mucho menos doloroso y quizás con alguna consecuencia positiva, ¿cierto? Vamos a escuchar el tercer intervalo musical, que es la danza del hada de azúcar. La danza del hada de azúcar.
Estamos en Nuestros Hábitos y Nuestra Salud, conducido por la doctora Aileen Wheeler. Una hora de reflexión. Facebook, aileen.wheeler.560. Sí. No les dije que estos dos últimos intervalos los interpretó justamente la orquesta de los estudios Disney de ese momento. Está remasterizado. Y la dirección de Irving Kostal. Otro tema interesante también para el público, creo que tengo unos minutitos, es que los programas estos justos de intervención temprana también son muy útiles en pacientitos que han nacido con alguna discapacidad o con lo que se considera una discapacidad, algún trastorno del desarrollo. Se ve que tanto fijarse en la nutrición adecuada como en la estimulación adecuada, cuanto más temprana, mejor. Incluso lo hacen ya en tiempos de bebé, de lactante, cuando se detecta algo de esto, que los especialistas lo detectan, por ejemplo, patología del espectro autista, se ha visto con muchos mejores resultados en el tratamiento generalizado, ¿cierto? Entonces, leyendo, si ustedes leen en Médicos Sin Fronteras, es interesante que ellos elaboran, o hacen elaborar, un alimento que es en base a leche, a aceite, a maní, y me parece que me falta un ingrediente, justamente aceite y azúcar, y que tienen los macro y micronutrientes que se necesitan. Y esto se come sin agua, es como una tableta. Y ha dado muchísimos buenos resultados en esto. Es muy interesante, hay que reconocer la tarea fantástica de Médicos Sin Fronteras y cómo ellos han recuperado a cantidad de niños de esta manera. Los que están en desnutrición severa, los internan, y los otros son controlados en centros que hay especializados para esto, ¿no? Es interesante pensar que a veces la desnutrición está presente en una persona gorda, ojo, tiene desnutrición de nutrientes porque come mal. Y también hay un síndrome de Kwashiorkor, que no es como el demasiado, el niñito demasiado, sino el que se hincha, que tiene edemas y también está desnutrido. Depende, bueno, hay diferentes explicaciones clínicas. O sea que prestar bien atención a esto y que nuestros niños se alimenten con la alimentación completa y atención a su estado de ánimo. Este es un momento de mucho desafío, pero que podemos responder adecuadamente. Y pensando estas cosas, bueno, me despido de ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro. Buenos días para todos. Atrevernos a cambiar, aprender a cuidarnos, ser señores de nosotros mismos. Los esperamos para reflexionar con la doctora Aileen Wheeler. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.